alliganchu wayqikuna panaykuna imaynayan kashankichis kunan p'unchay qhis wasiminchista llamk'arishunchis kay tawa patranchiswan ichaqa yumpanta tapuysaykichis. Si hablo de cantidad de personas, cuando digo hukninchis, tawantinchis, pisqantinchis, ¿de qué pronombre creen que estoy hablando? Indica cantidad. Ajá. Muy bien. Estamos hablando de los yupay sutis rantinkuna. Significa pronombres, a ver, pronombres numerales. Muy bien. Entonces, trabajemos aquí. Tenemos el primer cuadro, el segundo cuadro. Aquí ponemos el primer caso, lo siguiente. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Cuando un número termina en consonante, agregamos los siguientes sufijos. Miren, cuando un número termina en consonante, agregamos los siguientes sufijos. Profe, a ver, un número. Pongo, por ejemplo, hukninchis. Uno de nosotros, incluyente. Siguiente, hukniko. Uno de nosotros, excluyente. ¿Ya? Y la segunda persona, huknikichis. Uno de ustedes. Tercera persona, hukninku. Uno de ellos. Cuando un número termina en consonante, agregamos estos sufijos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Ponemos el casito. Yupay sutij rantinkuna. Kus, allí. ¿Ya? Vamos entonces al segundo caso. Esto va a ser nuestro segundo caso. Segundo caso. Segundo caso. En esta parte vamos a tener también nuestro yupay sutij rantinkuna. Pero, profe, ¿en qué consiste esto? Este primer caso era cuando termina un número en consonante. En este caso, cuando un número termina en vocal. Por ejemplo, iskay termina en consonante. A este lado va a trabajar eso. Quinza termina en vocal. Entonces colocamos para la primera siempre dos casos. Uno es excluyente, incluyente. ¿Ya? Para incluyente. Quinza. Quinzantinchis. ¿Qué significa quinzantinchis? Nosotros tres. Muy bien. Quinzantico. Nosotros tres también. Segunda persona. Quinzantiquichis. Ustedes tres. Tercera persona. Quinzantinco. Ellos tres. Cusa. Esos son los pronombres numerales. ¿Para qué te sirven los pronombres numerales? Para poder mencionar en cantidad. Cuando digo, tawantinchis llaqtapi pukllanchis, tawantinchis raymipi tusunchis, quinzantinku sipaswan takinku. ¿Te das cuenta? Para eso te sirven los pronombres numerales. ¿Ya voy a cachar? ¿Ya panachay? Ahora vamos a construir oraciones. ¿Les parece? Muy bien. Síganme que vamos a construir oraciones. En la parte inferior. Mire acá. Debes tener lo siguiente. Clarito, clarito. No tienes claro esto, simplemente no haces nada. Sujeto, objeto y lo que es el verbo. Recuerden, la gramática quechua, sujeto, objeto, verbo. En quechua, ¿qué sería? Suti más un tapa más simicha. El simicha puede estar ñaupas pachapi, kunan pachapi, hamuj pachapi. Tiempo pasado, tiempo presente o tiempo futuro. ¿Ya? Kusa. Kaychapa qillqashunchis qhawarichi. Qhawarichi.
iman kawarichi. Ejemplo. Vamos a hacer 3 oracioncitas y ustedes el resto lo trabajan. Muy bien, a ver. Vamos al número Iskay. Sata kelkayrincha. Maya kewan. Con cualquiera de ellos podemos escribir, ¿ya? Pero para que ustedes estén claros y seguros de vuestro aprendizaje, vamos a empezar con cualquiera de ellos, pero de cada uno un caso. A ver, con Hugninch, a ver. Escribimos. Hugninchis. Vamos. Hugninchis. Objeto, profe, objeto. Raimipi. Kusiska. Tusunchis. ¿Qué significa en castellano? Uno de nosotros bailamos contentos en la fiesta. ¿Fácil o difícil? De contra fácil. Vamos al siguiente. Segunda persona. A ver, profe, quiero hacer tú esto. Muy bien. Segunda persona. A ver. Kinsantikichis. Vamos a trabajar, ¿ya? Kinsantikichis. Yachay wasipi. Yachay wasipi. Takinkichis, por ejemplo, ¿ya? Takinkichis. A ver, vamos. Kinsantikichis. Inkikichis, ¿para quién es? Para la segunda persona. Entonces, ustedes 3 cantan. ¿En dónde? En el colegio. Cantan en el colegio. De contrafácil, ¿ya? Muy bien. Entonces, con la tercera persona, profe, ¿esto o esto? A ver, vamos a trabajar con esto, a ver. Kinsantinko. Muy bien. Trabajamos rapidito. Kinsantinko. Kinsantinko. A ver. Cincuan. Kanchapi. Pujan, por ejemplo. Pujan. ¿Ya? ¿Qué significa? Ellos 3. ¿Ellos por qué? Porque estoy trabajando con tercera persona. Ellos 3 juegan con la pelota en la cancha. O también puede ser de esta forma. Ellos 3 juegan en la cancha con la pelota. ¿Estamos? Muy bien. Profe, ¿puede ser en pasado, presente y futuro? Claro. Si usted lo cambia, en la última oración, en pasado, pugyarán. Solamente estamos cambiando ¿cuál? Estamos cambiando lo que es in. Pugyarán. Si fuera futuro, sería pugyan jugarán. ¿Ya? Guaytechay, panachay, chaya no canchispa, yachas canchis. Y chaca cancunas asuantawan kelkalinkichis kaihinata. Y mamata ñakananchis, yupay sutij rantinkunamanta. Muy bien, guaytechay no paracheguna, kaipitukunchis, kalkunasta asuantawan, junt arimunkichis, junt arimaikunata. Tu pananch kama, cheka kanchaywan.